Esto es en la zona referente y posmodernidad, ¿sí? Eh, y creo que la práctica de la apropiación es tal vez la práctica que más directamente evidencia la importancia del referente. Eso está vinculado a la aparición de un nuevo grupo de gente joven que empieza a mirar a las estéticas andinas y lo incorpora a su propio trabajo plástico, a su propio trabajo artístico y a su propio trabajo conceptual incluso. Hay colectivos de arte que surgen en ese momento, como EPS Huayco, como paréntesis, que lo asumen como parte de su agenda de temas y de investigaciones. Juan Javier Salazar, por ejemplo, no puede, que tiene esta pieza que es una pieza efímera también. Este, los dos elementos son parte de la misma pieza, diría yo. Tanto el elemento temporal, eh, que dura unos minutos, y el elemento físico, ¿no? Juan Javier es parte de ese grupo que asume estas estéticas andinas, estas cosas también de la calle, populares, el tema de la migración, de la sierra a la costa. Pero es Entonces, importante también recordar que el gran animador de estos colectivos era un artista suizo-peruano, Francesco Mariotti, que ahora vive definitivamente en Suiza, se regresó en los años, a principios de la década de 1980, viene al Perú con frecuencia, pero es un artista muy importante porque participó en la Documenta 4 y por otro lado regresó al Perú en esos años y participó activamente de las actividades del Sistema Nacional de Movilización Social, SINAMOS, en el área del Cusco, sobre todo. Entonces, es un artista cuya inquietud se ve reflejada en una trayectoria y esa misma inquietud creo que alimenta su trato con estos jóvenes que formaban los colectivos de los que hablaba Augusto. sí, sí, pues, entonces esa estética andina o barroca a veces o geométrica en otros casos toma por asalto a estos, a estos jóvenes y también a generaciones anteriores, porque en la exposición para el otro lado tenemos dos piezas de una generación así en los 30 que incorporan dentro del propio soporte de su trabajo elementos del arte popular andino. Hay esta pieza, por ejemplo, de Claudia Coca. Aquí el referente más bien es colonial, es la época del virreinato, del siglo XVIII, que son unas 20 pinturas que mandó a hacer el virrey Amat, de castas, pinturas de castas. El referente es tal cual, la pintura de castas, que son 20, pero ella ha hecho dos pinturas más, la número 21 y la número 22, con el número, ¿no? Y esta es la 22, ¿no? Donde está ella, su esposo y su hijo, ¿no? Y se ve ahí arriba el equivalente, ¿no? Sería mestiza con cuarterón, cuatro albo, produce mestizo torna atrás, ¿no? Que es el esquema de las pinturas de castas. O sea, es una autoironía un poco, ¿no? Sí, bueno, y esta instalación más bien es justamente un recordatorio de cómo a un artista le puede tocar también vivir un momento álgido de la historia. Carlos Runzi Tanaka, el autor de esta obra, de esta instalación, que se llama La Espera, en el año 1996 estaba en diciembre en la residencia del embajador del Japón, en el momento en que irrumpió el movimiento revolucionario Tupac Amaru y tomó como rehenes a todos los asistentes a ese agasajo. Inicialmente dejaron ir esa misma noche a mujeres y personas mayores, pero
quedaron como 400 personas en la residencia del embajador y entre ellos estaba Runzi. Ese grupo de personas estuvo 5 días, luego los liberaron, pero durante esos 5 días la Cruz Roja permitía comunicaciones de los rehenes con sus familiares y estas son fotocopias de esas comunicaciones negativizadas, ¿no? Las que están en estos espacios como vitrinas a los lados de la instalación. Y luego es muy interesante porque Runzi dice que estando fuera, después de esa experiencia no podía dejar de pensar que aún seguía eh, en la residencia con las personas que había tratado, ¿no? Porque obviamente un secuestro de esta naturaleza hace que los vínculos humanos cambien y se desarrollen de una manera distinta dentro de ese confinamiento. En todo caso, las piezas las tenía, según él, en el taller, las había estado trabajando sin saber específicamente para qué. Y cuando fue liberado, de regreso ya en su casa, viéndolas en el taller, decidió que eran específicas para la representación de su experiencia en ese momento del secuestro y eh, estas piezas fueron exhibidas en Arco Madrid en 1997, que fue un año en que facilitaron a las galerías de América Latina participar en la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid. Bueno, y en la pared está probablemente la que sea una de las mayores obras de Fernando Brais, que es un artista peruano que desarrolló su carrera internacionalmente a partir del año 2000 y es una obra que se llama El mundo en llamas y es su lectura de eh, primeras planas de diarios, publicidad diversa y también, sobre todo, afiches de cine, de películas, y todo se entrecruza en una narrativa que habla desde los inicios de la guerra hasta su final, de la Segunda Guerra Mundial específicamente. Bryce es probablemente el artista más influyente a partir del año 2000, precisamente por el énfasis que él pone con el trabajo de archivos, es decir, construir un archivo para presentarlo a partir de dibujos hechos de cada una de esas primeras planas, afiches o publicidades, es su manera de narrar a su modo un hecho histórico que entrecruza historia factual con historia cultural. Y eso es particularmente importante. Pero antes de Bryce no se conocía estrictamente las posibilidades del trabajo con archivo. La suya no es la única, obviamente, pero nadie había pensado en trabajar el archivo de esta manera. Personal, si se quiere, pero al mismo tiempo compartiendo aquello que uno construye como territorio mental en el espacio que podríamos definir como histórico y en ese aspecto las posibilidades que surgieron fueron muchas, sobre todo en este país. A lo largo de las salas vamos encontrando una pieza que se repite. Yo cuando la he visto, la he detectado, casi lo he visto como un punto de humor por vuestra parte, que es ese biberón de madera que ahora mismo podemos ver situado ahí y está repartido en diferentes salas, ¿no? ¿Qué podéis contar sobre esa obra? Bueno, es una obra de un artista que se llama Vilma Eni. Es una artista nacida hacia 1980 y es también un artista que se formó en la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Católica como escultora, pero ha desarrollado su práctica a través del tiempo, después, durante y después largas permanencias en Europa. Y creo que lo que ella absorbió fue la noción de la intervención en el espacio. Entonces, el biberón obviamente alude a la maternidad, perdón, y
creo que señala que hay un trabajo que no es reconocido y es el trabajo doméstico. Y por otro lado, eh, el comentario, creo yo, que incide en si el espacio del museo va a estar preservado, no contaminado con lo que es la vida cotidiana, o cuál es la relación del espacio del museo con el espacio de lo cotidiano, desde una perspectiva obviamente femenina. Es interesante porque su perspectiva obviamente está alimentada por el feminismo, pero ella no es una activista. La irrupción de las estéticas andino-migrantes generan una combinación de, una combinación de, de tendencias distintas dentro de la migración, de gente que proviene de distintos lugares que viene a Lima. Y esa combinación en un momento dado adquiere el nombre de chicha, ¿no? Las estéticas chicha. Hay investigaciones más o menos recientes que aluden a cómo la palabra surge dentro del contexto de la música. Y habría que agregarle de una música que se articula con la cuestión tropical, o sea, con la cumbia o con, ¿no? Y de alguna forma esto habría comenzado en los 60, en realidad, en el caso de la música, pero en el caso de lo visual tiene una fuerte ya presencia en los 90, hacia fines de los 90. Helio Tupac ya surge en los 2000, esta pieza es de 2010, y por ejemplo Chacalón es uno de estos héroes también de la chicha, de la música popular. Porque esta estética también, en este caso específico de los colores fuertes, todo eso viene de los afiches que colocan en las paredes de las ciudades. En muchas ciudades del Perú, Lima no es la única. Cuando uno va en ómnibus, por ejemplo, te vas a Arequipa, ponte, también vas a ver, pasando por distintas ciudades, otra vez en las paredes, los afiches que están invitando a fiestas o a conciertos chicha, ¿no? Los fines de semana. Entonces, en este caso, Miguel Andrade, por ejemplo, ha ido y ha calado dentro de una pared y se ha apropiado, se podría decir, de este volumen y lo ha colocado así en esta pieza como tono, ¿no? Y en el caso de Chacalón, ese es un homenaje pues al faraón, que también ya se le ha hecho algunas series de televisión y ahora último se ha escrito un libro muy interesante sobre su vida, ¿no? En la fotografía, hacia comienzos de los 90, también surgieron proyectos nuevos, diferentes a los de las tendencias que ya habían dominado la escena de los fotógrafos. Y Juan Enrique Bedoya es uno de estos fotógrafos que tiene su irrupción en la década del 90, junto con otros. Pero el caso de Juan Enrique es interesante, en este caso por digamos, su interés por las distintas movimientos que hay en las playas populares, sobre todo alrededor de este fenómeno de la tabla, que hay en la Costa Verde del Perú, o sea, de Lima, perdón, la Costa Verde, acá nomás, hay una zona especial de una playa donde van los tablistas a hacer su deporte, ¿no? Y claro, estas imágenes un poco que te retan a buscar el retrato sin que termine de serlo, aunque tiene esta sensación de lo documental, pero más del retrato, más de roles sociales, pero
eh, ha oscilado hacia otra cosa, que es lo interesante en este caso. Alguien me contaba que, por ejemplo, el señor que está acá al centro fue uno de estos personajes que aparecía en las revistas de caretas en la década del 60, porque es él como el líder de los tablistas, con toda una cultura de clase media alta alrededor del uso de la tabla, ¿no? Como una especie de, ¿cómo sería? Pues una especie de Don Juan o, o algo parecido a eso, ¿no? Con una serie de historias, ¿no? En ellos y ellas de caretas, que es la crónica social de época. Más bien, antes de salir de este espacio, sí quisiera hacerte hincapié en algo que es muy importante. En, en el Perú, y te diría, creo que para todo lo que es América Latina, el arte internacional solo es familiar a partir de reproducciones fotográficas en libros y revistas. Y hay ciertos artistas que han reflexionado sobre eso. Entonces, la reflexión implica justamente eh, aludir cómo eh, la experiencia de la mediación a través de las publicaciones de arte inciden en la manera en que nosotros imaginamos cómo es el arte contemporáneo internacional. No tenemos idea de dimensiones, no tenemos idea de materiales, no tenemos idea de un sinfín de cosas, pero conocemos la fotografía publicada en libro. Entonces quería señalarte dos trabajos que aluden a eso, para no perderlos de vista. Este conjunto de 12 pinturas sobre papel, 12 óleos sobre papel, de la artista peruana Sandra Gamarra, que ha representado a España en la última Bienal de Venecia, justamente recogen esa experiencia de conocer el arte contemporáneo internacional a partir de imágenes publicadas. Y esta otra pieza del artista peruano Jerry Martin, eh, una vez más también alude al urinario de Duchamp como un ícono conocido por ser publicado. Pero hay una particularidad que es muy interesante y es que la, la obra de Jerry Martin está hecha con máquina de escribir mecánica, la de tecleado, eh, con papel de calca. Y si uno se acerca, uno puede ver justamente las letras. Todavía se distinguen las letras. Es un método muy laborioso y es también un método muy interesante. Porque ese aspecto creo que es muy importante señalar. Hasta que no sales del Perú, no conoces cómo es el arte contemporáneo internacional. Sobre todo en Lima no hay exposiciones que traigan arte, digamos, de artistas recientes.